sino prevenir en grande, prevenir con una visión para el Perú. Y en esta obra se hallaba cuando su gobierno terminaba. Esa obra incluía la decisión de trabajar en la Puna, en las alturas de los Andes, para lograr el efecto de que la lluvia, la estación de lluvias, en lugar de correr por las vertientes hacia el océano Pacífico y el Atlántico, causando destrozos en su camino cada verano, lograr ser retenida en la altura y guardada dentro de la cordillera de los Andes. 2 millones de hectáreas, no me cansaré de repetir, 2 millones de hectáreas de puna por encima de los 3.500 metros bien trabajados nos permitirían guardar dentro de los Andes 10.000 millones de metros cúbicos de agua. Eso es 4 veces la suma de todos los reservorios de agua del Perú. Una obra tan inmensa como esa y tan barata no nos costaría sino apenas, quizás menos de 500 millones de dólares. Y mucho trabajo para los peruanos de la altura, sobre todo para los comuneros andinos, para los que son dueños de esas tierras de puna, en su mayor parte. Y ahí se generarían además otras actividades, deforestación, una riqueza inmensa que el Perú podría tener, más grande que la chilena. Árboles, madera, industria de la madera y también pastos mejorados y ganadería de alpacas y de vicuñas y industria de lana y textil, pero también alguna ganadería de consumo de carne. Y en fin, imagínense ustedes el trabajo, el empleo que esto daría. Esto aliviaría al mismo tiempo que la existencia de agua abundante, la presión de los campesinos comuneros sobre las empresas mineras a quienes les piden trabajo que las mineras no pueden darle porque es un trabajo, porque la minería es una actividad que se ha convertido en una actividad muy especializada. Pero si hubiese otras fuentes de trabajo, en forestación, en ganadería, en las alturas, no existiría esa presión sobre las empresas mineras. Si hubiese agua abundante, no existiría ese conflicto por el agua con las empresas mineras, que hoy se extiende de un extremo a otro de los Andes. Si hubiese trabajo en las alturas, no existirían migraciones estacionales a los valles de la selva a sembrar coca, como existen hoy. De manera que de tantas maneras estaba acertado el presidente Fujimori cuando echó a andar esa maravillosa obra que se llamó Sierra Verde. Pero no solamente habló de ella, la llevó a cabo. 10.000 hectáreas entre Jauja y Tarma, en Lomo Largo, en Gopacha. 10.000 hectáreas que fueron abiertas con tractores que trajo especialmente para esa obra, que usaron arados y cuchillas que se rompían por la dureza del suelo compactado y congelado durante décadas. El propio presidente mandó elaborar 1, 10, 20 aleaciones distintas hasta encontrar la aleación metálica correcta, que no se rompiera jalada por el arado y que permitiera abrir zanjas en esa puna dura para poder crear en ella una red que atrapara el agua y no la dejara escaparse hacia la pendiente y hacia el mar. Esa, nada menos, es la obra de Sierra Verde. Esa obra que tenía y tiene un potencial inmenso para el Perú con el recurso principal, el agua, fue no solamente dejada ahí, sino abandonada expresamente por orden de Alejandro Toledo durante el gobierno del año 2001 al 2006. Y luego, en el contexto de este proceso electoral que hoy comienza, tenemos que escuchar a Alejandro Toledo haciendo invocaciones a sus pares para formar un frente contra el fujimorismo, haciendo invocaciones a Humala, a Lourdes Flores, a otros personajes para formar un frente, y lo mismo escuchamos al señor Humala haciendo invocaciones a formar un frente contra el fujimorismo. Los tres chiflados,
Eso es lo que vamos a ver. Pues entonces, digo yo, si eso es lo que quieren hacer, adelante, ojalá lo hagan. Porque el Perú se dará perfectamente cuenta de la orfandad completa de esos personajes que por miedo a Keiko Fujimori tienen que juntarse para lograr cerrarle el paso, no para intentarlo, en vista de que no podrán conseguirlo, puesto que el fujimorismo no viene solamente con palabras, no viene con actos mezquinos, no viene a parar la obra de nadie. Al contrario, el fujimorismo viene recuperando su propia palabra, recuperando su propia obra y llevando adelante la obra que el Perú necesita para llegar al siglo XXI como debe, con toda la fuerza, con todo el empuje, con toda la memoria del pasado y a la vez la esperanza del futuro. Si la obra física de Alberto Fujimori ha sido inmensa, su obra política ha sido aún mayor. La derrota del terrorismo del Sendero Luminoso, la derrota de la inflación y la reconstrucción económica del Perú, la victoria sobre el narcotráfico, la victoria sobre el MRTA en la operación Chavín de Huántar, que ha merecido esta semana un justo homenaje. El Día del Valor Militar se ha institucionalizado esta semana en la fecha del 22 de abril, día de la operación de Chavín de Huántar. Qué merecido homenaje para Alberto Fujimori, que estoy seguro ha llenado su corazón de alegría. Lo acompañamos en esto. Y lo que creo yo es quizás la obra que más enorgullece al presidente, la paz con Ecuador, que ha salvado tantas vidas ya incontables. Cada año morían nuestros jóvenes peruanos de entre los más pobres en la cordillera del Cóndor. Cada año, el 29 de enero, desde hace ya 10 años, 12 años casi, eso ya no ocurre. Y en vez de un conflicto o de un enfrentamiento cada año, tenemos una nueva hermandad con los ecuatorianos. Limpiamos juntos el canal de Zarumilla, combatimos juntos a la malaria en esas regiones, desminamos juntos la frontera, que en otro tiempo se llenó de minas antipersonales. ¿En qué lugar del mundo se ve dos ejércitos que antes se enfrentaban retirando juntos las minas que se habían puesto? La obra política, por eso digo, de Alberto Fujimori es tan grande como, o mayor aún, que la obra física inmensa que ha realizado en todo el país. Nosotros queríamos y pedimos disculpas por esta ya un poco larga exposición, porque en verdad, ahora que nos acercamos ya al momento en que comienza la campaña electoral, que nos mantendrá ocupados durante los próximos 12 meses, vamos a desarrollar, vamos a hacer memoria del pasado, pero no lo vamos a hacer solamente por una necesidad de recordar el pasado y con el inmenso valor que tiene, sino solamente que para pensar en cada hecho importante de ese pasado como un trampolín para saltar hacia el futuro y hacia el siglo XXI. Eso es lo que nos interesa, porque esa es la labor que el Perú necesita y ese es el deber que el fujimorismo se ha impuesto a sí mismo, al ofrecerle a los peruanos un gobierno nuevo, un gobierno presidido por Keiko Fujimori y donde el presidente Alberto Fujimori estará presente también de miles de maneras en todas las obras que se llevarán a cabo. Nosotros vamos entonces en este momento a abrir los teléfonos dentro de un instante para que ustedes puedan llamar, a saludar a Alberto Fujimori, a transmitirle su cariño, a su empuje, sus ganas de llegar nuevamente, y vamos entonces a poder hacerlo dentro de unos instantes, puesto que increíblemente se nos fue ya la primera mitad del programa. Vamos entonces a la pausa y volvemos con los teléfonos de Radio Miraflores, 444-0090, 444-0966. Y ya venimos.
siempre está en nuestro corazón.